Mater. Universo U, el magazine de la Universidad de Cartagena. Universo U. Muy buenas tardes, bienvenidos a Universo U Radio, el magazine informativo de la Universidad de Cartagena. Hoy es miércoles 18 del mes de septiembre del año 2024 y ya estamos aquí con la más completa información de nuestra alma mater. Universo U Radio se transmite de lunes a viernes de 2 a 2:30 de la tarde por los 99.5 FM de UDC Radio. Hoy nos acompaña en el máster Amílcar Wong. Por los 99.5 FM de UDC Radio escuchas Universo U. A las 2:06 vamos a iniciar con los temas en Universo U Radio en la tarde de hoy. Bueno, tenemos un invitado súper especial hoy en nuestra mesa de trabajo. Yo diría que una eminencia del derecho penal en la costa Caribe y en Colombia. Estamos hablando del doctor Enrique del Río. Él es un cartagenero egresado del Colegio Confenalco, de la Ciudad Escolar Confenalco, con especialización en Derecho Probatorio de la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta, especialización en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad de Cartagena. También tiene una especialización en Casación Penal de la Universidad La Gran Colombia. Además, el doctor Enrique del Río es magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda y tiene un doctorado en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, sede Bogotá, y sobra decir que es abogado de nuestra gloriosa Universidad de Cartagena. Con él vamos a hablar hoy sobre varios temas. Uno de ellos tiene que ver con la maestría que tenemos en la Universidad de Cartagena en Derecho Penal, de la cual es coordinador. Y tocaremos otros temas, vamos a aprovechar su presencia aquí para tocar otros temas que tienen mucho que ver con Cartagena y con Colombia. Doctor Enrique del Río, muy buenas tardes, bienvenido a Universo U Radio. Buenas tardes, es un gran honor estar en UDC Radio, en Universo U, en la radio de la Universidad de Cartagena, la radio universitaria, que tiene un gran eco en todo el país. Bueno, doctor Enrique, hablemos de la maestría en Derecho Penal. En este momento, pues, están abiertas las inscripciones. ¿Cuál es la pertinencia de esta maestría? ¿A quién va dirigida? En fin. Bueno, es una invitación importante e interesante que hace la Universidad de Cartagena a través de la Facultad de Derecho y el Departamento de Posgrados. Es una maestría única en la costa, importante en Derecho Penal, dirigida a egresados de las facultades de Derecho de toda esta región. Es muy, pero muy importante que los estudiosos del derecho, los egresados abogados, puedan mirar hacia la Universidad de Cartagena e inscribirse en este programa que va a contar con la participación de importantes profesores, académicos, litigantes, para generar un universo importante en el profesional que requiera y le guste el derecho penal. Tiene un gran contenido de derecho penal sustancial, de derecho procesal penal, instituciones poco estudiadas como la casación penal, la acción de revisión, las técnicas de juicio oral. En fin, es una oportunidad muy linda que brinda la Universidad de Cartagena con muy bajo costo, pero además a la mano, sin necesidad de pagar tiquetes de avión ni costosos viáticos, pues tenemos la oportunidad de tener
un título de una universidad bicentenaria importante y de categoría en nuestro país. Doctor Enrique, ¿quiénes pueden cursar esta maestría en Derecho Penal? Harrison, yo creo que la pueden cursar todos los abogados. No existe como prerequisito tener una especialización, pero estamos trabajando para que del programa de especialización en Derecho Penal que también tenemos en la facultad se puedan constituir prerequisitos y valerse esos títulos en la maestría. O sea, un año de especialización vale como el primer año de la maestría. En eso estamos trabajando, apuntándole a ese tema. Hablemos un poco de los profesores, de los docentes de la maestría. Bueno, hay varios docentes que ya nos han acompañado en las cohortes anteriores y esperemos que sigan acompañándonos. Son importantes profesionales del país, como el doctor Francisco Bernate Ochoa, bastante conocido, el doctor Iván Cancino, eventualmente muchísimos profesionales importantes con cargos en la Procuraduría General, como Julio Enrique Acosta Durán, y muchos más de alta calidad y de estudios superiores. ¿Qué competencias, digamos, qué herramientas le da esta maestría a un abogado? Un abogado magíster en Derecho Penal de la Universidad de Cartagena va a poder comprender todas las instituciones sustanciales y procesales del derecho penal. Va a poder desempeñarse con lujo de detalles en varios roles, en el ejercicio profesional como litigante, representando víctimas, defendiendo, pero también como servidor público en el área del derecho penal, como jueces penales, magistrados, fiscales, en cualquier área. Y por supuesto desempeñar labores de investigación docente alrededor de los temas de derecho penal. Así es, doctor Enrique del Río, abogado de nuestra alma mater, coordinador de la maestría en Derecho Penal, en este diálogo con nosotros en Universo U Radio. Bueno, hablemos un poco de la ruta, es decir, las personas interesadas, los abogados que nos están escuchando en este momento, que quieran cursar esta maestría en Derecho Penal, ¿qué deben hacer? Bueno, es importante que recurran a los canales oficiales, a la página web de la universidad, en el punto de los posgrados, y si no les gusta el tema de la virtualidad, pueden concurrir tranquilamente a la facultad, a nuestra facultad, y allá le darán toda la información requerida para la inscripción y matrícula respectiva. Así es. Vamos a seguir hablando de derecho aquí en Universo U Radio. Vamos a aprovechar la presencia del doctor Enrique del Río aquí en nuestros estudios para hablar un poco del derecho y de la criminalidad. Primero preguntarle, doctor Enrique del Río, digámosle a nuestros oyentes, ¿qué es el derecho? Bueno, el derecho ha sido definido de pluralidad de formas. Sin embargo, puedo decir que el derecho es el conjunto normativo que regula la vida humana en sociedad, y justamente para lograr un equilibrio y que reine la justicia, en donde se pueda vivir en paz y armonía. ¿Y cuáles son para usted las cualidades que debe tener un abogado? Bueno, un abogado principalmente debe ser probo, recto, con un gran contenido de ética. Por supuesto que debe tener conocimiento de las áreas en las que se desempeña, y debe ser muy proactivo, muy responsable. Hay abogados que son éticamente impecables, que tienen bastante conocimiento, pero eventualmente no tienen un sentido de la responsabilidad y allí flaquea. Entonces, un componente ético, un componente de conocimiento del área en que se desempeñan, y mucha, pero mucha responsabilidad en el ejercicio. Muy bien. Hablemos ahora un poco de la criminalidad. Cartagena, pues estamos, y en todo el país, diría yo, pero nos atañe más Cartagena. Estamos viviendo una ola de criminalidad bastante alta. El tema de los sicariatos está disparado. Solo en el mes de agosto, Medicina Legal registró 50 asesinatos selectivos, muertes violentas en la ciudad de Cartagena. Queremos preguntarle a usted este panorama, ¿cuál es su opinión sobre esta situación, sobre la alta criminalidad en la ciudad de Cartagena?
Bueno, quizá esa respuesta que tú esperas no sea tan fácil, ¿no? Y de hecho, si supiéramos qué está pasando con certeza, seguramente las autoridades locales, regionales y nacionales ya hubiesen acabado con el flagelo. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que zapatero a tus zapatos, las autoridades nuestros políticos muy respetables, tienen que echar mano de los expertos para que les brinden una opinión sincera producto de una investigación seria. Yo he sido un crítico histórico de las actividades que se realizan en torno a procurar la disminución de la criminalidad, porque se resumen a algunos consejos de seguridad en donde participan más bien un grupo burocrático y de allí a veces no resulta un plan sólido, pero es porque justamente se ha relegado a los criminólogos. Los criminólogos son los que estudian la criminalidad y la reacción social ante la criminalidad. Y la criminalidad es el número de delitos que se cometen en un lugar y en un tiempo determinado y la correspondiente reacción social desde la criminología. Fíjate que yo no te podría decir que el sicariato tiene un origen único, porque hay diversidad de circunstancias que llevan a una persona a cometer un acto de sicariato. Y el sicario es un mensajero de la muerte. Sí. El sicario es un asesino a sueldo. Y ese sicario actúa porque alguien lo ha contratado para cometer ese propósito criminal. Y ese alguien que lo contrató tiene una razón para que la víctima muera. Y esa razón deviene de muchas circunstancias: pasión, odio, amor, interés, o a veces simplemente sin conocer a otro, pues queremos que desaparezca. Entonces hay multiplicidad de circunstancias para poder explicar el tema del sicariato. Entonces, si yo no conozco el origen de la cantidad de actos sicariales que están sucediendo, por ejemplo, en Cartagena, pues yo no tengo forma de aplacar de verdad ese nicho de criminalidad. Ahora, efectivamente, nuestras autoridades locales han hecho un esfuerzo amplio en inversión en cámaras, en capacitación de policiales, en implementación de motorizados para efectos de tratar de aplacar. Pero fíjate que por muchos recursos que existan, las autoridades no tienen forma de ponerle un policía a cada familia o un policía a cada persona. Entonces el tema tiene que ser más estructural, buscando hacia la etiología, hacia el origen de la criminalidad, y de esa manera poder sofocarla. Lo propio sucede con el hurto a través de las motocicletas, lo que llaman vulgarmente el fleteo. Eso se llama hurto agravado calificado. ¿Cómo hago yo para aplacar el hurto? Entonces tengo que buscar por qué las personas llegan a cometer el hurto en esas circunstancias o de cualquier otra manera. Y una de ellas es, por ejemplo, el hambre. No hay oportunidades de trabajo, no hay otra alternativa y las personas tienen que desviar el camino del bien, hacia el camino del mal, entre comillas. Entonces es importante conocer por qué la persona comete el delito, por qué llega al delito. Y hay circunstancias clínicas, circunstancias psicológicas, circunstancias psiquiátricas, circunstancias antropológicas y sociales. Esas hay que abordarlas desde la experticia de la criminalidad. Y ¿quién está formado para eso? Un criminólogo. Entonces hace parte del Consejo de Seguridad que se realiza, obligatoriamente tiene que hacer parte un criminólogo para que le consulten, o un equipo de criminólogos que puedan informar a las autoridades qué es lo que está pasando y cuáles son las mejores formas de aplacarlo. Acá se ha dicho que hay una lucha entre bandas criminales que se están peleando sectores, rutas, el manejo de ciertos negocios ilícitos, y por eso
la cantidad de homicidios que sucedieron en el mes de agosto. Y que están sucediendo ahora en septiembre también. Y que están sucediendo. Usted, bueno, como abogado, como penalista, ¿qué, análisis puede hacer o qué consejos, si fuera un asesor que estuviera cerca del alcalde o de cualquiera de las personas que tienen poder de decisión, el gobernador, qué le recomendara? Bueno, la primera recomendación es armar un equipo de criminólogos o un equipo interdisciplinario que pudiese participar y estudiar a fondo la criminalidad en Cartagena o en Bolívar, y de esa forma poder hacer sugerencias científicas sobre cómo tratar de aplacarla, ¿ya? Pero ese es un tema que no es a corto plazo, eso es quizá a mediano plazo. Lo que yo veo como interesante es que se aplique correctamente el pie de fuerza. Yo no sé si tú recuerdas a los cascos amarillos. Sí, claro. En aquella época eran unas patrullas conformadas por más o menos 10 motocicletas con 2 unidades fuertemente armados, solo se distinguían por los cascos que tenían. Si nosotros armamos algunas 10 patrullas de esas permanentemente, cueste lo que cueste, y las esparcimos en toda la ciudad, que estén permanentemente patrullando, seguramente vamos a tener algo de oposición ante la ola criminal. El gran problema aquí es que el sicario o el fletero ejecuta su actividad delictiva y se desaparece, transita como perro por su casa. Entonces, si usted ubica, por ejemplo, en Ternera, un escuadrón motorizado, 10 patrullas, altamente armadas en motocicletas de acción rápida. En la Bomba del Amparo, otro grupo. De pronto en Ceballos, otro grupo. En Olaya, otro grupo. Y así la riega. Que notician que existió un crimen en el barrio Nuevo Bosque, pues ahí actúa una patrulla y otra se junta y cercan a los criminales. Y con las cámaras, la tecnología. Y con la tecnología que ya están aplicando. O sea, se pueden sumar muchas cosas, pero entiendo que tampoco hay un número de efectivos de la policía suficiente para eso. De acuerdo con el plan Titán que anunció el alcalde Dumec Turbay, el pie de fuerza iba a aumentar. Creo que están llegando algunos motorizados de estos del plan de choque para contrarrestar, pero nosotros no vemos todavía en las calles realmente ese tipo de uniformados que puedan hacer este trabajo. Vemos los uniformados comunes y corrientes, los policías motorizados, pero estas personas especializadas de este plan de choque todavía nosotros no las hemos visto en las calles. Sí, seguramente no es una labor fácil de lograr. Tenemos un alcalde que es un buen ejecutor, eso se nota a simple vista, en mi opinión, y creo que está muy interesado en hacer las cosas bien, está interesado en sacar a Cartagena adelante. Creo que la implementación del plan Titán, independientemente de los resultados, es una salida interesante, con la implementación de la tecnología, de los efectivos, con los planes de choque. Creería que hay que dar un poco más de tiempo, pero en el entretanto, pues trabajar con lo que se tiene. Claro. Trabajar con lo que se tiene y tratar de hacer presencia. Doctor Enrique del Río, también hemos observado, de acuerdo con información de la misma policía, de las autoridades, de la fiscalía, que la mayor parte de los fallecidos, de las víctimas de esta ola de sicariato, tienen antecedentes. Entre ellos está uno de los antecedentes más comunes, bueno, aparte del hurto calificado y demás, está la fuga de presos. La fuga de presos es, explíquenos usted, porque usted es el experto. Sabemos que es cuando una persona tiene domiciliaria y sale. Eso es fuga de presos. Bueno, en realidad es un tipo penal más amplio. Implica fugarse de la prisión. Fugarse de la prisión. Cuando una persona es notificada que está en prisión,
está enterada de que está en prisión y se evade de esa prisión, ya sea intramural o domiciliaria, o sale, pues estamos ante evidentemente el delito de fuga de presos. ¿Por qué te explico que tiene que estar enterada? Porque es posible que a una persona se le ordene una captura o se le imponga una medida de aseguramiento y todavía no logre materializarse. Entonces esa persona va a andar libremente y no la van a capturar y le van a decir que además usted se fugó. No, es que yo no me fugué porque nunca he estado preso. O sea, jurídicamente puedes estar detenido, pero no materialmente. Entonces se requiere que materialmente la persona esté en prisión, cumpliendo una pena o en una detención preventiva. Entonces, ¿qué está pasando? Que el crimen se ha vuelto una plataforma tan común y tan recurrente para muchas personas que el tratamiento penitenciario no sirve para nada. Hoy podemos desafiar el punto del jus puniendi, del ejercicio de una pena de prisión versus si está cumpliendo o no la finalidad que se quiere. Y la finalidad primordial de una pena es la resocialización para lograr la reincorporación en la vida social. Pero resulta que eso no lo estamos viendo. Las personas son condenadas o están detenidas preventivamente en centros carcelarios o en casa y desde allí continúan delinquiendo y de hecho o salen peor. Claro, fíjate, los centros más grandes de extorsión en Colombia son los centros carcelarios. Tienen unos call centers dedicados y especializados en estafar y extorsionar. Claro. ¿Ah? Y otros salen con un hambre de seguir delinquiendo. Ahora, imagínate una persona que no ha delinquido y anda por allí que no tiene ni cómo comer. De pronto pide limosna, de pronto escarba una basura. Pero cuando llegas a la cárcel, conoces el mundo que hay. Yo creo que las cárceles aquí, antes de resocializar, son una universidad de Lampa. Salen sin ninguna oportunidad de trabajar, de buscarse la vida para ellos y para sus familiares. ¿Para dónde más llegan? A lo mismo. A lo mismo. Fíjate que hay penas muy altas, por ejemplo, para el narcotráfico, para los que salen de mula. Sí. Conocidos popularmente como mula. Y fíjate que tú miras programas donde, por ejemplo, Alerta Aeropuerto, sí, que es un programa que estremece. Tú viajas fuera del país o dentro del país y no llevas nada y estás nervioso. Uh-huh. Sin embargo, hay personas que frecuentemente recurren a esta actividad, se prestan para transportar sustancia ilícita y las penas son súper altas. Entonces, reincidentes. Exactamente. Entonces, el punto no es que la persona le tenga miedo a una pena alta o ir a prisión, porque ellos no cometen el delito pensando que los van a atrapar. Ellos confían en la impunidad. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, yo creo que la salida tiene que ir más allá. Hay que buscar otras formas de disminuir la criminalidad. Y sobre todo es no yendo por las ramas, sino a la raíz del problema. Doctor Enrique, también quiero aprovechar su presencia en Universo U Radio para preguntarle sobre, la gente se queja mucho de la falta de justicia en Colombia, que el sistema de justicia en Colombia a veces falla en la medida en que dejan libre a personas que entre comillas si han cometido delitos o entre comillas son culpables o presuntamente son culpables, y que los dejan libres. La gente a veces ya ha perdido, digamos, y la policía también se queja de esto, ha perdido de alguna manera la credibilidad el sistema de justicia. ¿Esto a qué se debe o cuál es su opinión al respecto? Bueno, habrá que analizar cada caso en concreto. Lo que sí es cierto es que para imponer una medida de aseguramiento y para imponer una condena es necesario que se cumplan muchos requisitos que están en la ley, requisitos de procedimiento, requisitos que son garantías, y a veces aparenta una circunstancia estar clara y resulta que dentro del trámite procesal no está tan clara. Hay una razón de ser de las medidas de aseguramiento que tienen que cumplir un mínimo probatorio sobre la responsabilidad, la posible responsabilidad. Se tiene que imponer para cumplir una finalidad constitucional y debe ser procedente. A veces una persona la captura, pero
no se cumplen con esos requisitos y los jueces que tienen que valorar las garantías dentro del proceso deciden. Lo que pasa y en general lo que está sucediendo es que las garantías son muy repudiadas por el general de la sociedad. La sociedad en general repudia las garantías. Y habla que el sistema de justicia es muy garantista colombiano. Exactamente. Y únicamente apreciamos esas garantías cuando las necesitamos nosotros. Ahí es cuando verdaderamente entendemos que las garantías tienen una razón de ser. Y el peso de la prueba allí es fundamental, ¿no? Claro, porque tanto vale no tener un derecho como tenerlo y no poderlo probar. A veces es vox populi que una persona tiene un señalamiento criminal. Dice, mira, esta persona se dedica a esto, pero no hay una sola evidencia. Entonces, para poder tomar una determinación hay que tener una evidencia, porque lo que se afirma sin prueba puede ser negado sin ellas. Lo dijo Euclides, el gran matemático. Así es, nos gustaría invitarlo nuevamente a Universo U Radio, doctor Enrique del Río, para hablar un poco más del tema de Cartagena, que de verdad nos preocupa, pues aquí todos estamos en riesgo realmente por esta situación que está viviendo la ciudad. Se nos ha terminado el tiempo, nosotros le damos gracias por estar en Universo U Radio, pero lo vamos a invitar nuevamente para tocar puntualmente unos temas que pues le atañen a conocer. Es importante que los conozca nuestra audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Harrison, y quedo muy atento a tu pronta invitación. Con gusto. Bien, era el doctor Enrique del Río, abogado de la Universidad de Cartagena, doctor en Derecho y coordinador de la maestría en Derecho Penal. De esta manera finalizamos Universo U Radio. Gracias por escucharnos. Volvemos mañana, Dios mediante, en punto de las 2 de la tarde. En la universidad confluye el conocimiento. El sistema informativo Universo U lo acerca a ti. Universo U, lunes a viernes, 2 de la tarde. UDC Radio, 99.5 FM. Sonidos que integran. Universo U, el magazine de la Universidad de Cartagena. Universo U. No cambies el dial, permanece en sintonía.